Vamos a pedirles que podamos estar en reverencia, escuchando la palabra de Dios, porque este es el momento cuando Dios va a hablar. Así que le voy a pedir que tenga a sus niños con usted para que no anden de un lado para otro o no estén allí pues haciendo ruido, ¿verdad? Sino que estén quietecitos. Y si va a tener que sacar a su niño porque se puso inquieto, pues lo saca un ratito afuera para que le dé aire y luego tal vez lo entra. Pero busquemos que todos estemos en atención a la palabra de Dios. Otra cosa que les quiero pedir es de que no se vaya nadie a calentar comida mientras está predicando la palabra de Dios. Porque aquí nuestra comida y nuestra bebida es la palabra de Dios. Si usted está pensando que tiene que ir a calentar la comida y se va a salir para dejar de oír a Dios hablar, entonces no está adorando al Señor. Así como si fuéramos a comer a la casa, tuviéramos que esperarnos a que se caliente la comida. De la misma manera aquí, cuando termine el servicio, nos vamos a esperar para que se caliente, pero que todos estemos dentro de su casa del Señor, oyendo su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Bueno, mientras nuestro querido hermano Eliseo Dimas está allí preparando la cámara, quiero también decirles que, pues, por la gracia de Dios llegamos aquí después de manejar casi 12 horas. No entendía por qué razón salí a las 4 de la madrugada y llegué como a las 8 de la noche. Cuando conté las horas, me salieron muchas horas. Pero es que cuando llegamos aquí, nosotros perdemos una hora, porque nosotros vamos atrás de ustedes allá en Texas. Cuando aquí son las 12:17, allá son apenas las 11:17. Así que yo me sentí un poquito perdido con el tiempo y por eso no entendía por qué había hecho tantas horas al llegar. Pero gracias a Dios llegamos, algo cansados, pero bendito sea Dios, el descanso de esta noche que pasó nos ha servido y aquí estamos listos para predicar la palabra. ¿Estamos listos, Eliseo? Muy bien. Hace unos años, Dios predijo un tipo de pandemia que le llegaría al pueblo de Dios. Por eso he titulado el tema de hoy, la pandemia espiritual de la iglesia. ¿De qué pandemia estamos hablando? Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice la Escritura de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Según estos versículos, ¿en qué consiste la pandemia de la iglesia, hermanos? Ni más ni menos que en la tibieza espiritual. Este es el virus más mortal que está carcomiendo a la iglesia. Este es el virus más mortal que está carcomiendo a los cristianos. Y yo le llamo la pandemia espiritual de la iglesia porque es a nivel global. La tibieza que existe en el pueblo de Dios. ¿Y saben lo que es peor? Que muchos de los miembros de la iglesia son asintomáticos. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice el verso 17. Dice el verso 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Este asintomático espiritual, hermanos, no tiene necesidad de estudiar la Biblia, mucho menos de orar, pero si va a la iglesia y hasta dice que es cristiano de la verdad presente, pero solo lo es de apariencia. Él está en la iglesia, él va a la iglesia, no ora, no estudia, no hace obra misionera y dice que no tiene necesidad de nada. Es un asintomático en esta pandemia espiritual. Pero estos enfermos asintomáticos son peligrosos, porque al no ser conscientes de estar graves ellos mismos, pueden contagiar a otros sin saberlo. De manera, hermanos, que sería bueno que nos hiciéramos todos un examen esta mañana para ver si estamos o no contagiados de esta grave enfermedad llamada tibieza espiritual. ¿Y por qué debemos hacernos todos el examen? Porque este mensaje, hermanos, que acabamos de leer es para nosotros. Este mensaje que acabamos de leer es para la iglesia remanente, esa iglesia de Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo. Para esa iglesia es este mensaje, porque esa iglesia es la que tiene una pandemia espiritual. Mire lo que dice la sierva del Señor, Elena White. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿Para quién es este mensaje, hermanos? Para los que profesamos creer, ¿qué cosa? En la verdad presente. ¿Quiénes son ellos? Los adventistas del séptimo día. Este mensaje que acabamos de leer de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. Pero note, se lo puse en verde. La mayoría de ellos, dice, ¿cómo son? Tibios. Solo profesan la verdad, no la viven. Tienen el nombre de cristianos, dice, pero nada de celo. El término tibio, dice, se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Joya los Testimonios, tomo 1, página 477. De manera, mis hermanos, que es para nosotros el mensaje. Oh, mis hermanos, sé que amamos la verdad, pero debemos ser personas consagradas. Hay muchos que andan ahí defendiendo la verdad, peleando por la verdad. Esta es la iglesia verdadera, ¿y por qué te saliste de aquí? Y hacen un escándalo por eso. Pero hermanos, el Señor, más que amar la verdad, espera que nosotros seamos consagrados, temerosos de Dios. Miren qué tremendo. El tibio no se atreve a abandonar, dice, la verdad del todo para correr el riesgo de los incrédulos, pero no está dispuesto a morir, dice, al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Su egoísmo prevalece. Así que, mis hermanos, el tema de hoy es un tema fuerte, porque en esta pandemia del coronavirus ya se está mirando cuánto cristiano de la verdad presente también tiene la pandemia espiritual de la que estoy hablando aquí, como es la tibieza. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. ¿Para quién es este mensaje? Aquí acabamos de leer que es para los que creen en la verdad presente y que la mayoría de ellos son tibios. Pero mira ahora lo que va a decir. Se envía, dice el mensaje laodicense, a los ociosos en la viña del Señor. Manuscrito 26, 1905. Es decir, el mensaje laodicense es para los hermanos que no les gusta trabajar en la obra.
Solo quieren ser miembros de iglesia, pero no quieren trabajar para el Señor. Están ociosos en la viña, pues para ellos, dice, es este mensaje. Pero luego dice, el mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. Mis hermanos, la luz del mensaje de los 3 ángeles, la luz del mensaje de la Reforma Pro Salud, la luz del mensaje del santuario, la luz, hermanos, de las verdades distintivas del adventismo. Oh, cuántos de nosotros las hemos conocido, las entendemos muy bien, y sin embargo, dice, con toda esa gran luz, no hemos apreciado verdaderamente ese grande privilegio. Y luego dice que el mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Esto que acabo de leer, hermanos, no se le ha prestado la debida atención y ha estado aquí en el libro de Apocalipsis por años. Ojalá, mis hermanos, que habiéndolo leído, nosotros de aquí en adelante sí le prestemos atención. Miren lo que sigue diciendo el don profético. Las citas que he leído, la primera está en manuscrito 26, 1905, del año 1905. La segunda estaba en Rioangera, 3 de 1902. Y esta última en el manuscrito 33 del año 1894. Pero sigue diciendo, el mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. Rioangera 1710, 1899. ¿Para quién es el mensaje que acabo de leer? Para los que dicen que guardan la ley de Dios, pero no la practican, no la ejemplifican en la manera de vivir. Pero luego dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan decidido testimonio en favor de la verdad. Carta 98, 1901. Es decir, los que no quieren testificar para el Señor. Para todos ellos es este mensaje. Yo creo que a esta altura usted se vio identificado en más de alguno de los grupos que la sierva del Señor ha mencionado, y en alguna manera usted está experimentando también esta pandemia. Yo creo que el que no quiera verse involucrado aquí, el que no quiera verse reconocido aquí, es un asintomático. Uno que dice, yo no necesito de nada de eso, porque eso no es para mí. Mi hermano, ojalá que todos aquí seamos tan humildes para decir, sí, yo estoy en esa pandemia, a mí me ha llegado también, en alguna manera estoy reflejado allí, porque en esos grupos que la sierva del Señor menciona, yo estoy. Mis hermanos, esta es una enfermedad pandémica, porque es global. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar este problema en la iglesia. Sigue diciendo el don de profecía, la única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son ni fríos ni calientes. ¿Sabe cuando dice la Escritura que no son ni calientes? Se refiere a que no tienen celo por la obra. No son ni fríos, es decir, que no les interesa, ni calientes, es decir, que tampoco tienen celo. Sino dice que ocupan una posición neutral. No son ni fríos ni calientes, dice, ocupan una posición neutral. Y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta nada. Son asintomáticos. El testigo fiel dice, aborrece esa tibieza, abomina la indiferencia de esa clase de personas. Y como el agua tibia le causa náuseas. Oiga, como el agua tibia le causamos náuseas al Señor. Por no ser ni lo uno ni lo otro, ni fríos, ni calientes, sino tibios.
No son, dice, ni despreocupados ni egoístamente tercos. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. En esta pandemia se ha mirado muchos cristianos que dejó los cargos en la iglesia. La iglesia siguió abierta, tal vez en la casa de algún hermano, pero ellos, por el miedo, se confinaron y dejaron tirados los privilegios. Ancianos de iglesia, diáconos, diaconisas, que dejaron sus cargos. Y por el miedo a la pandemia, prácticamente, hermanos, dejaron de servir en aquello que Dios los puso a hacer. Falta en su corazón, dice, la obra interna de la gracia. De los tales se dice: tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire qué tremendo. El engreimiento. No tengo necesidad de nada. Yo conozco la doctrina muy bien. Yo conozco el mensaje adventista desde hace 35 años. Toda mi vida lo he sido. No necesito. Mis hermanos, prácticamente la descripción que está dando aquí el Señor de la iglesia remanente es una descripción de lo que Efraín en los días del profeta Oseas decía. Vamos a ver qué es lo que decía Efraín. Al libro de Oseas, vámonos aquí al Antiguo Testamento y miremos en el capítulo 12, verso 8. Oseas capítulo 12, verso 8. Y la Escritura nos dice lo siguiente. Oseas 12, verso 8. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Efraín aquí, hermanos, es el nombre con el cual se identifica al pueblo profeso de Dios, es decir, a Israel. Y él se jacta de sus riquezas, demostrando suficiencia propia, hace alarde de su inocencia, al decir: no hay iniquidad en mí, anticipando de esa manera el mismo proceder farisaico que habría por parte de los judíos en los días de Cristo. Mis hermanos, los fariseos se justificaban ante los hombres, pero Dios los tenía por hipócritas. Los fariseos, al igual que Efraín aquí, se jactaban. Mire lo que el Señor dice acerca de ello. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 13 al 15. Lucas capítulo 16 y versículos 13 al 15. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Lucas 16, 13 al 15. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo los fariseos, el Señor dice, les conocía sus corazones, y el Señor miraba que lo que ellos tenían por sublime delante de Dios era una abominación, era algo detestable. Los fariseos eran hipócritas, solo aparentaban, no tenían
a Cristo en su corazón. Por eso vean lo que les dice en Mateo capítulo 6, verso 2. Mateo capítulo 6, verso 2. Y aquí la Escritura nos dice lo siguiente. Mateo 6, verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Noten ustedes, el fariseo le gustaba dar a conocer que era dadivoso. Hacía tocar trompeta cuando daba limosna. Pero ahora mire cómo el Señor le llama hipócritas. Pero ve el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Así nosotros miramos que la hipocresía del fariseo era siempre aparentar en público que era un hombre de oración, pero por dentro era prácticamente una sepultura. Era prácticamente ellos sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Así que notamos que hasta los ayunos los hacían hipócritamente. Ayunaban, pero en sus corazones albergaban odio contra su prójimo y en este caso contra Jesús. Mira el capítulo 23 ahora, siempre de Mateo, y el verso 28, lo que dice. Mateo 23, verso 28. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El 27, si ustedes miran, les dice: escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así entonces dice, son por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Así, hermanos, miramos que lo que Efraín decía en los días de Oseas: tengo riquezas y las he adquirido y tampoco tengo iniquidad, era simplemente una jactancia de ser inocentes cuando realmente eran culpables. Bueno, hermanos, esto es lo que está pasando con la iglesia remanente. Esto es lo que está sucediendo, hermanos, en el pueblo profeso de Dios ahora, en el Israel moderno. Mucho cristiano que hay solamente de apariencia. Aparenta el sábado cuando va a la iglesia que es de verdad uno del pueblo remanente, pero luego en la semana vive su doble vida. Se viste como el mundo. Se lo encuentra en la calle y usted le ve vestido como el mundo. Usted lo mira haciendo las actividades del mundo, algunas veces, por supuesto, las actividades malsanas. Y luego usted lo mira que está en la iglesia. Oh, mi hermano, hermana, sé que el mensaje es fuerte, pero así viene en la palabra para este día y así, por lo tanto, se debe dar. Ahora mire lo que dice la sierva de Dios. Delante de nosotros hay tiempos que probarán el alma de los hombres y habrá necesidad de velar, de practicar la correcta clase de ayuno. Este no será como el ayuno de los fariseos. Sus ayunos consistían en ceremonias externas. No humillaban el corazón ante Dios. Estaban llenos de amargura, envidia, malicia, contienda, egoísmo y justicia propia. Inclinaban la cabeza simulando humildad, pero eran codiciosos, llenos de estima y de importancia propias. En espíritu eran opresores, exigentes
y orgullosos. Manuscrito 3 del año 1898. Tremenda radiografía, nefasta, triste, que se da aquí de los fariseos, pero que puede estar sucediendo, hermanos, con algunos de nosotros. Sí, nos arrodillamos y mostramos esa humildad externa, pero el corazón, ¿cómo lo tenemos? ¿Se humilla nuestro corazón ante Dios? Ah, mi hermano, hermana, ¿cómo lo tenemos el corazón? Lleno de amargura, de envidia, de malicia, de contienda, de egoísmo, de justicia propia. ¿Qué albergamos en el corazón, mi hermano? Sí, venimos a la iglesia, pero con un corazón así, contaminado. Oh, mi hermano, hermana, el Señor quiere que hoy nos arrepintamos de verdad y que seamos cristianos verdaderos, cristianos genuinos. Sigue diciendo el don de profecía: el Redentor del mundo no despreció nunca el verdadero arrepentimiento, por grande que fuera la culpa, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos y los hipócritas. Hay más esperanza para el que peca abiertamente que para esta clase de personas. Consejo sobre la Salud, página 627. ¿Por qué hay más esperanza para el que peca abiertamente que para el fariseo que en la iglesia no quiere reconocer su condición y solo aparenta? Oh, mis hermanos, porque el que hace eso es un tibio. Miren, mis hermanos, por eso el Señor dice: ojalá fueses fríos. Hermanos, si la iglesia de la Odisea fuese fría, el Espíritu de Dios podría convencerla más fácilmente de su peligrosa condición. Pero ¿por qué es preferible una condición de frialdad a una de tibieza? ¿Por qué? Por las siguientes palabras, miren, que proyectan luz al respecto, se la pongo acá. Le agradaría más al Señor si quienes profesan tibiamente la religión nunca hubieran mencionado su nombre. Oiga, los que profesan tibiamente la religión, al Señor le agradaría más que nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos, y los ángeles malignos se regocijan por su conducta. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 173. Yo sé, hermanos, que el bisturí está cortando y sin anestesia, pero es que el Señor quiere sacar el cáncer que tenemos, hermanos. El Señor quiere erradicar el mal que hay en nosotros. Ah, mis hermanos, quisiera llamar su atención a las palabras del versículo 17 de Apocalipsis 3. Vamos otra vez para allá. Apocalipsis 3, verso 17. Y aquí la Escritura nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, qué tremendo. Dice que no sabe que es todo esto: un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. No sabes, le dice el Señor. Y esto, hermanos, es un agudo contraste con el conocimiento certero que sí tiene Jesús de la verdadera condición de cada uno de nosotros. Porque Él dice: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Tú no sabes que eres todo esto, pero yo sí conozco todo lo que tú haces, dice el Señor. ¿Y qué quiere decir entonces al decir Él, conozco tus obras?
Bueno, que hable el don profético. Testimonios para Ministros, página 471, la 472 dice, con esto de que conozco tus obras, lo que quiere decir es que el ojo del Señor, dice, está sobre toda la obra. Todos los planes, todas las imaginaciones de toda mente. Él ve debajo de la superficie de las cosas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay un hecho de tinieblas, no hay un plan, no hay una imaginación del corazón, no hay un pensamiento de la mente que Él no lea como un libro abierto. Todo hecho, toda palabra, todo motivo es fielmente registrado en los libros por el gran escudriñador del corazón que dijo, yo conozco tus obras. Al Señor no lo podemos engañar. Nuestra hipocresía el Señor la sabe. Nuestra doble cara en cuanto al cristianismo el Señor la conoce. El Señor sabe, mis hermanos, quiénes somos cuando estamos fuera de la iglesia. ¿Qué escuchamos en los teléfonos, en los iPod? ¿Qué miramos en ellos? El Señor lo sabe. No lo podemos engañar. Todo lo que está, dice, debajo de la superficie, Él lo mira. Hasta lo que pensamos, Él lo discierne. Oh, hermanos y hermanas, con cuánta razón, dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A veces se nos olvidan estas cosas y por eso nos acostumbramos a hacer un cristianismo allí mediocre. Pero mis hermanos, hoy usted sabe que el Señor todo lo sabe. Y porque Él todo lo sabe, Él dice lo que sabe. Y Él sabe, hermanos, que estamos pobres. Estamos tan pobres espiritualmente que hasta ropa nos hace falta. Ni para la ropa tenemos. Así lo dice en el verso 18, miren ustedes. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ah, mi hermano, hermana, a veces la iglesia se jacta por los millones de miembros que tiene en el mundo. A veces la iglesia se jacta por sus instituciones que ha logrado crear en el mundo, como son los hospitales, las universidades, los colegios. A veces la iglesia se jacta por los millones de clubes de conquistadores que tiene y de guías mayores. Oh, mis hermanos, a veces la iglesia se jacta de esas cosas, pero el Señor la mira a la iglesia como pobre, miserable, ciega y desnuda. El Señor mira a la iglesia como un mendigo. Cuando el Señor escudriña la iglesia, cuando el Señor mira a la iglesia en su esencia, a los miembros que la componen, el Señor mira que está inclusive ciega. Tiene ceguera espiritualmente, está enferma. La pandemia le ha llevado hasta perder la visión. Oh, hermanos y hermanas, para que entendamos esta vergüenza de la desnudez que habla aquí, porque dice, te aconsejo, dice, que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, Dios le dice a la iglesia, son una vergüenza. Son una vergüenza, le dice Dios a la iglesia. Están desnudos. Compren las vestiduras, dice, que yo les doy, porque esa sí les va a cubrir esa vergüenza. Ah, pero ¿de qué vergüenza está hablando? Para que entendamos, nosotros vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículos 23 al 29. Libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 23 y 29.
Aquí nosotros encontramos al profeta que ha dejado esta escritura para que comprendamos lo que significa la vergüenza de la desnudez. Ezequiel 16, versículo 23 al 29. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Hermanos y hermanas, esta es la condición de la iglesia en aquellos tiempos del pueblo de Israel. Prácticamente el Señor le habla que hizo fornicación al aliarse con los ídolos, al aliarse con naciones paganas, y también, hermanos, hasta sexualmente hablando. Bueno, cuando la Biblia habla entonces de la desnudez, no está hablando de otra cosa que del pecado. La vergüenza de la desnudez es el pecado. Y el Señor dice que en la condición en la que está la iglesia es una vergüenza, porque andan sus miembros deleitándose en el pecado. Necesitan, dice el Señor, comprar una vestimenta que yo les quiero dar para que les cubra la vergüenza de la desnudez de su pecado. Sigue diciendo el don de profecía que esta vestidura es el manto de la justicia de Cristo. Dice, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este manto, dice, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter, porque resulta que también representa el carácter de Cristo, esas vestiduras. Como trapos asquerosos, dice, son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios, dice, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Porque por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a Cristo. Esto es, dice, lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Guardar los mandamientos de Dios. Estar sometidos a su voluntad. Hermanos, lograr que nuestra mente llegue a ser una con la de Él. Oh, mis hermanos,
Cuando nosotros hagamos esto, estaremos vestidos y no se mirará la vergüenza de la desnudez. Entonces dice, cuando el Señor nos contempla, ya cuando Él nos ha puesto ese vestido de justicia, Él entonces dice, mira, no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Palabra de Biblia Maestro, página 253. Mis hermanos, necesitamos esa vestidura. Necesitamos, mis hermanos, que el Señor nos coloque esa vestidura para que ya no se mire nuestra suciedad, nuestra inmundicia del pecado que hemos estado cometiendo. A veces pensamos que el pecado es solamente ir allá a consumir las drogas, o tal vez ir a emborracharse, o tal vez ser infiel a los votos matrimoniales con otra persona. Pero hermanos, el pecado muchas veces, el que no se mira, es el que Dios detesta también. Y el pecado que no se mira es el orgullo, es la crítica, es la avaricia y todas aquellas cosas, hermanos, que acariciamos en nuestro interior. Eso, andarlo cultivando, andarnos deleitando en eso, nos hace, hermanos, tibios, nos hace ciegos, nos hace miserables, pobres y desnudos. El Señor dice, no quiero que anden así, por lo tanto, compren la vestimenta que tengo para ustedes. Sigue diciendo la sierva del Señor, la ropa blanca de esta vestimenta que el Señor dice que hay que comprar, la ropa blanca de la inocencia, le llama ella, era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a aquella santa pareja. Este mundo de luz era un símbolo de este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Pero miren ustedes, dice que esto mismo es lo que hacen los transgresores hoy de la ley de Dios. Han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron lo mismo. Han cosido hojas, dice, de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención, mediante sus propias obras, han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Pero esto no pueden lograrlo jamás, dice. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrían emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Exaltada Jesús, página 157. Mis hermanos, pero estas vestiduras tienen su precio. Tienen su precio porque el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe y el amor, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estas vestiduras, hermanas, tienen su precio, y debemos esforzarnos en el Señor para comprar estas vestiduras. Solamente, hermanos, que es tan costoso el precio de esas vestiduras que usted no tiene dinero para comprarlas. Pero el Señor le dice, compra estas vestiduras que te ofrezco para cubrirte.
¿Qué quiere decir el Señor con eso? Lo que el Señor dice es, hagan un esfuerzo. Hagan un esfuerzo. Y hermanos y hermanas, como es tan costosísimo ese manto, esas vestiduras, el profeta Isaías, inspirado por Dios, nos dice lo siguiente, que de todas maneras podemos adquirir estas bendiciones. Mire Isaías 55, verso 1, lo que dice. Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En otras palabras, mi hermano, hermana, aunque es costosísimo el vestido, de todas maneras dice el Señor, vengan a comprarlo sin dinero, porque yo se los quiero regalar. Yo, dice el Señor, les quiero cubrir de todas las inmundicias, de todos los pecados esos ocultos que nadie mira y que yo sí los miro. Yo los quiero cubrir, dice el Señor. Compren este vestido, vengan a comprarlo, aunque no tengan dinero, vengan a comprarlo, dice el Señor. Porque yo ya pagué ese vestido por ustedes. Yo pagué con mi propia vida en la cruz del Calvario, y con ese sacrificio hice posible que haya vestido para todos aquellos que quieran ser cubiertos. Amén. Solo vengan, dice el Señor. Oh, mis hermanos, de pura gracia el Señor nos da su vestido. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él. La pregunta es, ¿vas a venir? Oh, mi hermano, hermana, ¿por qué tienes que seguir en esa condición infectada por la pandemia espiritual cuando Dios te está ofreciendo algo mejor? Cuando Dios quiere que tengas una experiencia espiritual diferente. Mi hermano, hermana, si tú no eres consciente de que necesitas cambiar tu condición, entonces debes aceptar el siguiente ofrecimiento que te hace el Señor. Volvamos otra vez a Apocalipsis 3 y ahora el verso 18 nuevamente. Apocalipsis 3, verso 18. Y aquí el Señor dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mire el otro ofrecimiento que hace el Señor. Unge, ¿qué cosa? Tus ojos con colirio para que veas. Hermano, hermana, si no eres consciente de que necesitas cambiar tu condición, entonces dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que está diciendo el Señor es, necesitas el Espíritu Santo. Porque el colirio, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo, que es el único que da discernimiento. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el único que puede eliminar nuestra ceguera para que podamos ver nuestra condición. Mientras tanto, te seguirás vistiendo como se visten las mujeres del mundo, mi querida hermana. Andarás en los días de semana igualita a las del mundo. El sábado con tu vestidito, bien hermosa la hermana con su vestido, bien decentemente, pero en la semana, como las mujeres del mundo. Necesita que el Señor le unja a usted, mi hermana, y a usted, mi hermano, y a mí también. Necesitamos que el Señor nos unja nuestros ojos con colirio, es decir, con el Espíritu Santo, para que entendamos que tenemos que ser cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia, el sábado y en los días de semana.
Oh, mis hermanos, unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. No miras tu condición, te parecen las cosas naturales, normales. Oh, no, hay tiempo aquí, pero unas citas que estuve leyendo allí donde dice la hermana Guay, las hermanas, dice, qué diferentes son, dice, a las mujeres de antes, cómo se vestían, dice. Hoy se visten, dice, como el mundo les manda, como las modas les rigen, así andan vestidas ellas, dice. Y son vestimentas donde descubren sus encantos, donde provocan a los hombres. Qué diferente. Y son cristianas, llevan el nombre de Cristo, están en el pueblo remanente, dicen que son el pueblo elegido de Dios y que van para el cielo. ¡Qué engaño! Ah, mis hermanos, unge tus ojos con colirio, dice el Señor, para que veas. Hermanos, ¿cuántos creen que necesitamos ese ungimiento del Señor? Amén. Necesitamos, hermanos, ese ungimiento del Espíritu Santo para que miremos, es decir, para que veamos el pecado como lo ve Dios, para que veamos las cosas como Dios las mira. Ay, de repente dice, ¿y tú crees que yo me voy a perder solamente porque me paso este pintalabios? ¿Tú crees que Dios es tan malo que no me va a dar al cielo por eso? Ah, ¿y tú crees que Dios pues no me va a llevar al cielo solamente porque me paso la línea aquí en los ojos? Ah, porque me pongo estos pantalones apretados y ando mostrando mi cuerpo ceñido. ¿Tú crees que Dios no me va a dar al cielo por eso? Así razonamos porque no tenemos los ojos ungidos con colirio, mis hermanos. Cuando tengamos los ojos ungidos con el colirio del Espíritu Santo ungidos, oh, mis hermanos, miraremos que el pueblo de Dios es un pueblo peculiar, un pueblo especial, un pueblo que testifica que es un pueblo apartado y santo para Dios. Ah, qué tremendo. Hay que mirar las cosas como Dios las mira, pero para eso hay que ungir los ojos con colirio para que, hermanos, entonces podamos ver que estamos mal y que debemos arrepentirnos, tal como lo menciona el verso 19, porque mira el verso 19 lo que dice. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Perdón, el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe lo que quiere decir el Señor cuando dice, sé pues celoso? Sé caliente. Si ustedes ven, el Señor, la queja que tiene es que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Pues hermanos, caliente es ser celoso en las cosas de Dios. Caliente es ser entusiasta en las cosas de Dios. Y dice el Señor, sé pues caliente y arrepiéntete. Es decir, sé celoso en las cosas de Dios. Ah, mis hermanos, el arrepentimiento es lo que el Señor demanda. Y ojalá, hermanos, que nosotros entendamos lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa pensar en forma diferente. Arrepentimiento significa cambiar de propósito. Arrepentimiento comprende mucho más que la confesión del pecado, aunque también está incluido. Desde el punto de vista teológico, hermanos, arrepentimiento no solo incluye el cambio de ideas, sino también un cambio nuevo de dirección de la voluntad. Prácticamente, hermanos, una modificación completa en nuestra vida, pero obrada por el poder del Espíritu Santo. Dice el don de profecía, sin la acción divina, sin la acción divina, el hombre no puede hacer cosa buena alguna. Dios invita a todo hombre a arrepentirse. Sin embargo, el hombre no puede hacerlo a menos que el Espíritu Santo obre sobre su corazón. Pero el Señor no quiere que ningún hombre aguarde hasta pensar que se ha arrepentido antes de dar el paso hacia Jesús. El Salvador está induciendo continuamente a los hombres al arrepentimiento. Lo único que necesitan es someterse a su atracción y que su corazón se enternezca penitentemente. Amén. Consejos para Maestros, página 351. Lo que necesitamos, hermanos, es someternos a la atracción del Espíritu Santo. El Señor quiere, hermanos, cambiarnos. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere obrar ese arrepentimiento en nosotros. Tú no tienes poder para obrar arrepentimiento, pero el Señor tiene poder para obrarlo en ti. Solamente, mis hermanos, entreguémonos, sometámonos, rindámonos completamente.
Sigue diciendo el don de profecía: se le concede al hombre una parte en esta gran lucha por la vida eterna. Debe responder a la acción del Espíritu Santo. Se requerirá una lucha para vencer a las potestades de las tinieblas, y el Espíritu obra en él para lograrlo. Pero el hombre no es un ser pasivo que se ha de salvar en la indolencia. Está llamado a esforzarse, a esforzar todo músculo y ejercitar toda facultad en la lucha por la inmortalidad. Sin embargo, es Dios quien imparte la eficiencia. Ningún ser humano puede salvarse en la indolencia. Hoy en día, hermanos, se propaga una teología de no hacer nada, donde tú no tienes que hacer nada. Oh, mi hermano, sí hay algo que tienes que hacer, y es venir al Señor, entregarte al Señor, dejar que obre el Señor contigo, estudiar la Biblia, orar. Eso el Señor no lo puede hacer por ti. Hay una parte que tiene el ser humano que hacer en el plan de salvación. El ser humano tiene que buscar a Dios a través del estudio de las Escrituras, a través de la oración. Nosotros estamos aquí hoy porque un día el Señor nos alcanzó con su palabra. Alguien nos dio estudios, alguien nos indujo a que oráramos, y por eso, hermanos, es que estamos aquí. Pero, hermanos y hermanas, el Señor no quiere cristianos indolentes, dice. Es decir, que no quieren hacer nada por su salvación. El Señor, hermanos, quiere que nosotros dejemos al Espíritu Santo que obre en nosotros, pero hay que dar lugar, hay que apartar, hermanos, tiempo para estar con el Señor. Bueno, mis hermanos y hermanas, yo quisiera animarles a que estos mensajes tan fuertes que tiene la Escritura, que llevan al arrepentimiento, nosotros los pongamos por obras. Hagamos un esfuerzo, hermanos, en reconocer nuestros errores y corrijamos nuestra manera de ser como cristianos, nuestra manera de vivir. Miren, hermanos, si algo tiene que salir de esta pandemia, es un cristiano limpio de la pandemia espiritual, completamente, hermanos, sano por el poder del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que salir de esta pandemia espiritual completamente, hermanos, libres de toda contaminación. No más infección. Lucas 23, 24. Mire lo que dice. Lucas 23, 24. Dice la Escritura: Lucas 23 y versículo 24 nos dice lo siguiente. Perdón, es Lucas 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Hay algo que hacer, hermanos, por nuestra salvación o no? Dice, esforzarnos por entrar. Esa parte nos toca a nosotros. Esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Ahora mire lo que dice Mateo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos y hermanas, el cristiano de verdad camina no por donde va el montón de gente, sino por esa puerta donde van pocos. Esa puerta angosta, por ahí entra el cristiano. Esa puerta donde va dejando la música mundana.
Esa puerta donde va dejando las vestimentas mundanales. Esa puerta donde va dejando eso de andar juzgando la vida de los hermanos, criticándolos constantemente. Esa puerta, hermanos, donde deja la pornografía que mira en su teléfono. Esa puerta angosta donde ahí, hermanos, no hay lugar para estarse corrompiendo con lo que mira, con lo que oye. Esa puerta angosta, esa es la que busca el cristiano. Y esa, dice, lleva a la vida. Oh, mis hermanos, ojalá lo entendamos y que hagamos un esfuerzo en reconocer que por la puerta ancha es donde hemos andado caminando todo este tiempo. Por esa puerta ancha donde todo el mundo va y hemos andado nosotros también. Ojalá entendamos, mis hermanos, que de ahora en adelante debemos de verdad ser cristianos de oración, humildes, consagrados, temerosos de Dios, que tienen cuidado, hermanos, de usar la lengua para no condenarse hablando mal. Oh, mis hermanos, Dios nos ayude para que entremos por la puerta angosta. Mire lo que sigue diciendo la sierva. Quizá algunos digan, ¿y por qué se hace resonar este mensaje tan constantemente en nuestros oídos? Ese pastor enamorado, no hay sermón donde no esté hablando fuerte a la iglesia. ¿Por qué no predica temas de amor? Bueno, pero es que el Jesús de amor es el que me ha dado este tema. El Jesús de amor es el que está diciendo esto. El Jesús que murió por nosotros. El Jesús, hermanos, que va a venir a traernos. Él es el que ha dejado esta palabra. Algunos dicen, ¿por qué, dice, se hace resonar este mensaje tan constantemente en nuestros oídos? ¿Por qué siempre están hablando de que no hay que vestirse como los mundanos, que hay que hacer cambios? ¿Por qué siempre están hablando de eso? Algunos, dice, dirán eso. Oh, dice la sierva del Señor, porque no os arrepentís plenamente por eso. No vivís en Cristo, ni Cristo mora en vosotros. Cuando un ídolo es expulsado del alma, Satanás trae otro preparado para ocupar su lugar. Por eso es que hay que estar constantemente hablando estas cosas. A menos, dice, que os consagréis enteramente a Cristo y viváis en comunión con Él, a menos que lo hagáis vuestro consejero, hallaréis que vuestro corazón, abierto a los malos pensamientos, fácilmente se desvía del servicio de Dios al servicio del yo. A veces quizás deseáis arrepentiros, pero a menos que os reforméis decididamente y pongáis en práctica las verdades que habéis aprendido, a menos que tengáis una fe activa que obre, una fe que aumente constantemente en vigor, a menos que todo eso suceda, dice, vuestro arrepentimiento será como el rocío matutino, no dará alivio permanente al alma. Un arrepentimiento originado por el ejercicio espasmódico de los sentimientos. Es un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos, pues es engañoso. Ese arrepentimiento espasmódico, que me arrepiento y lo vuelvo a hacer, me arrepiento y lo vuelvo a hacer. Hermanos, no hay dolor. Cuando duele, hermanos, cuando duele por haber hecho algo, uno dice, yo no lo vuelvo a hacer porque me dolió mucho. Me dolió mucho y no lo vuelvo a hacer, porque dolió. Ese es el arrepentimiento que tenemos que buscar, el que duela. El que, si es posible, uno tenga que llorar del dolor. Pero ese arrepentimiento solo puede ser obrado por el Espíritu Santo. El otro dice, es espasmódico. Es un ejercicio violento de los sentimientos que no produce en vosotros frutos apacibles de justicia y los deja en una condición peor, dice, que antes. Mensajes Selectos, tomo 1, página 125 a la 126. Que Dios, hermanos, pueda ayudarnos a nosotros a ser cristianos arrepentidos de verdad. Cuando yo leo estas cosas, yo me pongo a pensar, ¿cuánto de verdad nos duele haberle fallado al Señor? ¿Cuánto de verdad nos duele haber andado mal con Dios? ¿Cuánto de verdad, hermanos, nos duele tanto que pues ya no lo seguimos haciendo? ¿Por qué nos duele? Oh, hermano, hermana, si no has llegado a ese punto, tú necesitas hoy caer rendido a los pies de Jesucristo. Para que Él te cambie, para que Él te convierta, para que Él te dé el verdadero arrepentimiento que necesitas.
Mire lo que sigue diciendo el don profético. El pueblo de Dios debe ver sus errores y despertar a un arrepentimiento celoso y eliminar esos pecados que lo han llevado a esa condición deplorable de pobreza, ceguera, miseria y engaño terrible. Se me mostró que el testimonio directo debe subsistir en la iglesia. Solo esto responderá al mensaje a los laodicenses. Deben reprobarse los errores. El pecado debe llamarse pecado y la iniquidad debe enfrentarse presta y decididamente y ser desechada de entre nosotros como pueblo. Testimonios para la iglesia, como 3 páginas 287. Hay que llamar al pecado con el nombre que le corresponde. Hermanos, no podemos nosotros andar allí buscando solamente los temitas de amor donde me digan lo que yo quiero oír. Hay hermanos que no les gusta este tipo de mensajes que vienen de aquí, de Apocalipsis 3:14 en adelante. Hay personas que dicen, solo de exhortación habla, solo de exhortar y de exhortar al pueblo. Habría que ver cuando habla así, si realmente ha llegado ya a este punto que dice Apocalipsis 3, donde ya se puso la vestidura blanca. O es que no le gusta ese tipo de mensajes porque se ve aludido, porque le están diciendo la verdad. Oh, hermanos, y los pastores somos los responsables de que la iglesia ande llena de cristianos mundanos. Si ustedes se fijan aquí, el mensaje primeramente ¿para quién es? Escribe, dice, ¿a quién? Al ángel de la iglesia que está ¿dónde? En la Odisea. ¿Quién es el ángel? Es el ministro de la iglesia. Es el mensajero de la iglesia que Dios tiene allí. A él escríbele. Porque si la iglesia de la Odisea está así, miserable, pobre, ciega, desnuda, es porque su mismo pastor anda pobre, ciego, miserable y desnudo, y él tiene la iglesia así. Por eso, mis hermanos, es que el pastor no tiene que andarle preocupando si a los hermanos les gusta o no les gustan los mensajes fuertes. Él los tiene que predicar porque vienen de la palabra de Dios y son para que el pueblo se reforme. Oh, mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquí en su segunda carta. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice el apóstol a Timoteo, vamos a leer del 1. Te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra redarguye? Corrige. ¿Con qué corrige? Con la palabra. ¿Y qué más dice? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos y hermanas, el pastor debe corregir con la palabra, debe reprender con la palabra, debe exhortar con la palabra. Te lo encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios. Por favor, lea con la vista esta declaración que le pongo aquí en relación con los pastores. Los ministros, dice, que predican la verdad presente, no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses del que estamos hablando, hermanos. El testimonio del testigo fiel, dice, no es un mensaje, ¿qué cosa? Suave. El Señor, dice, no nos dice, estáis más o menos bien, habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis, habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad, no sois culpables de los males y pecados por los cuales se os reprendió. No, dice el Señor, no nos dice eso. El testigo fiel, dice, declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente, dice, lo necesita todo. No es suficiente que los ministros presenten temas teóricos
deben también presentar los temas prácticos, deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a sus discípulos y hacer una detenida aplicación de las mismas a sus propias almas y a las de la gente. El pastor primero se tiene que predicar él. Cuando yo les vengo a predicar a ustedes fuerte, hermanos, yo mismo mientras estuve leyendo las citas, oh no, yo decía, Dios mío, yo necesito una reforma, yo necesito un cambio. Hermanos, todos necesitamos cambiar por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, mis hermanos. Dice que deben, aplicar esas palabras a sus propias almas y a las de la gente. Porque Cristo da ese testimonio de reprensión. Supondremos, dice, que le faltan sentimientos de tierno amor hacia su pueblo. Vamos a decir que Cristo no nos ama por la forma como nos habla. Vamos a decir que ese pastor no ama a la iglesia por la forma como le habla. Oh, hermanos. Dice, supondremos que le faltan sentimientos de tierno amor hacia su pueblo. Oh, no, dice. El que murió para redimir al hombre de la muerte, ama con amor divino. Y a aquellos a quienes ama, los reprende. Yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo. Pero muchos, dice, no quieren recibir el mensaje que el cielo les manda gracias a su misericordia. No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor al mundo. Muchos, dice, no les gusta. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 284. Pero noten ustedes, el ministro tiene que hablarle a la iglesia, tiene que reprender a la iglesia, tiene que amonestar, tiene que exhortar, hasta que la iglesia llegue a la altura, a la anchura de la profundidad de lo que es Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, ojalá que en esta iglesia de Rome, Georgia, los hermanos les guste la palabra de Dios tal como el Señor la traiga. Mis hermanos y hermanas, para terminar, aquí viene la promesa más linda que el Señor nos da si hoy venimos a Él para que nos coloque sus vestiduras, nos cubra su desnudez, nuestra desnudez, perdón. Si hoy nosotros, mis hermanos, reconocemos que estamos mal, si venimos a Él, aquí viene la promesa más hermosa que Él nos hace. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, dice el Señor: he aquí, ¿qué cosa? Yo estoy, ¿a dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa, hermanos? Que el Señor va a cenar con nosotros. ¿Sabe por qué la Biblia habla aquí de la cena? Porque la cena es la comida más importante que nosotros vamos a tener en el reino de los cielos. Allá nosotros, hermanos, tendremos lo que se llama la cena de bodas del Cordero. Oh, mis hermanos, pero hay una condición aquí. Y es, ¿qué cosa? Que abramos la puerta. Es decir, que recibamos a Jesús para que Él nos transforme y nos cambie. Mire lo que dice la sierva de Dios. El testigo verdadero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta. ¿De dónde, hermanos? Del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrar. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio, hermanos, no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. Deseo a toda la gente, es página 454. Pero la puerta del corazón, mis hermanos, la puerta del corazón, necesitamos abrírsela a Jesús.
para que cambie la condición y de la pandemia espiritual salgamos libres. Sigue diciendo la sierva de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vi, dice, oiga esto, vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. ¿Sabe lo que es la escoria? La impureza. Hay impureza, hermanos, en la mirada. Hay impureza en el habla. Hay impureza en lo que se piensa. Vi, dice, que hay tanta escoria acumulada en la puerta que es difícil abrirla. Algunos, dice, tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Oiga, hermano, esto. ¿Por qué no entra Jesús a nuestro corazón? Porque, hermanos, esa enemistad que tenemos con la hermana, esa enemistad que tenemos con el hermano, eso, hermanos, no deja que la puerta se abra. Mire usted, lea por favor. Algunos dicen tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. Yo no sé quién aquí, hermano, tiene mal genio. Creo que todos en alguna manera tenemos mal genio, hermanos. Bueno, ese mal genio impide que la puerta se abra. Otros, dice, colocan al mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria, dice, tiene que ser quitada y entonces podrán abrir la puerta y darle la bienvenida al Salvador. Joder, Testimonios, tomo 1, página 43. Mis hermanos y hermanas, este día, ya casi voy a terminar, este día, nosotros vamos con el poder de Dios a quitar la escoria, a quitar todo eso, hermanos, que impide que Jesús entre en nuestra vida. Voy a leer esta otra declaración. En la visión, dice, me fue mostrado cuán preciosa es la promesa cuando dijo el Señor: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oh, dice, qué admirable es el amor de Dios, que a pesar de toda nuestra tibieza y nuestros pecados, nos dice: tórnense a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. El ángel lo repitió unas cuantas veces: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. El ángel lo repitió unas cuantas veces: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. Actuando más o menos como antes. Y la boca del Señor los vomitará si actúan como antes. Únicamente aquellos que se arrepientan celosamente recibirán el favor de Dios. Hermanos y hermanas, voy a terminar diciéndoles que si queremos salir de la pandemia espiritual, debemos abrir la puerta que solo nosotros tenemos el control para abrirla. Porque desde el momento en que dice: aquí estoy a la puerta y llamo, es porque el picaporte para abrirla no está al lado de afuera, sino que está ¿dónde? Al lado de adentro. El único que tiene control para abrir la puerta, hermano, es usted. Cada uno de nosotros puede abrirla o cerrarla según su voluntad, pero el Señor está esperando a que se la abramos, porque es la puerta de nuestra alma, la puerta de nuestro corazón. Mis hermanos, el Señor está llamando a la puerta de nuestras emociones para que por medio de su amor y su palabra Él nos pueda curar. El Señor está llamando a la puerta de nuestra mente para que por medio de su sabiduría Él pueda curar los pensamientos sucios que puedan haber allí. El Señor llama a la puerta de la conciencia para que por medio de su autoridad Él pueda regir nuestra vida. En fin, mis hermanos, Él quiere que abramos las puertas de todos nosotros para que de esa manera Él pueda cenar con nosotros. La pregunta es: ¿le abriremos? ¿Le abriremos la puerta del corazón al Señor? ¿Le abriremos la puerta de nuestra mente? Oh, mis hermanos, si lo hacemos, Él ha prometido que va a cenar con nosotros. ¿Cuándo va a cenar con nosotros? Apocalipsis 19, veamos, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9. Dice la palabra de Dios:
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En la cena de las bodas del Cordero, ahí el Señor va a cenar con nosotros. Pero mientras llegue ese día, Él quiere andar en un íntimo compañerismo con nosotros. La clave, hermanos, consiste en abrir la puerta. Si nosotros abrimos la puerta, seremos más que vencedores. Por eso Él dice aquí en Apocalipsis 3:21, dice Él lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos y hermanas, cuando Él dice que nos sentaremos con Él en su trono, lo que está diciendo es que un día compartiremos su gloria y poder, así como Él comparte la gloria y poder junto con su Padre. Ojalá que en esta pandemia salgamos todos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que le rindamos nuestro corazón a Jesucristo. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes, al haber oído el mensaje de reprensión, quisieran en este momento caer de rodillas y abrirle su corazón a Jesucristo? ¿Cuántos, mis hermanos? Pues vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Oh Padre Celestial, ya no queremos seguir más, Señor, siendo infectados con esta pandemia espiritual en la cual se encuentra la iglesia a nivel del mundo. Ya no, Padre. Por eso, conscientes ahora de que estamos enfermos por el pecado, desnudos, y se mira el pecado, Señor. Oh, Señor, conscientes de que hasta nos hemos vuelto ciegos espiritualmente. Conscientes, Señor, de que hemos caído algunas veces en la ociosidad, en solo la apariencia, en el orgullo. Ah, Padre, oh, Señor, nosotros reconocemos que necesitamos un cambio en nuestra vida. Y conscientes de eso, Padre, hoy te decimos, aquí está, Padre, la puerta de nuestro corazón abierta para ti. Te entregamos, Señor, la puerta de nuestra mente para que entres y dirijas nuestros pensamientos. Te entregamos la puerta de nuestras emociones para que sean canalizadas hacia lo recto. Te entregamos, Señor, la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, para que sea transformada por ti. Padre, en este día, nosotros atendemos la invitación tuya y aquí estamos y te rogamos que pongas tu manto de justicia sobre nosotros. Pon tu vestidura sobre nosotros, Señor. Cúbrenos de nuestro pecado, cúbrenos de nuestra inmundicia y ayúdanos, Señor, para no seguir pecando. Danos la victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia triunfante sobre el pecado. Oh, Señor, nos entregamos a ti y te pedimos que nos ayudes a poner por obra el mensaje que nos has dado ahora. Así, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.